Hola Leo, buenos días, bienvenido a Lelí Astral. Te invito a suscribirte, activar la campanita, a darle like a este video y a verlo completo para que puedas apoyar nuestro refugio de animalitos rescatados y de paso participes por premios. Te envío un abrazo enorme y te agradezco todos tus buenos mensajes por mi salud. Bueno, vamos a ver qué carta rige el día de hoy. Tu mensaje, ¿qué mensaje hay de parte del tarot egipcio? Te envío un abrazote enorme, la carta del emperador. Me dice, no sé por qué tus guías, que tienes que tomar el control y la determinación para poder fluir sobre una situación, que en el momento en que lo hagas, hay algo que va a comenzar a fluir, algo que está quieto, algo que está detenido. No sé en qué área de tu vida sea, pero me dice, si tú tomas el control, esta situación va a progresar. Bueno, comenzamos ahora. Recuerda que esta lectura no tiene fecha específica para escucharse, sexo, género o entidad a quien vaya dirigida. Si hoy no resuena, puedes ir a tu ascendente o dejarlo pasar. Vamos a comenzar en este momento. Y recuerda siempre escuchar tu ascendente porque si no tu lectura va a quedar a medias. Esta lectura tiene dos partes, un mensaje general de los ángeles para tu vida y luego vamos a la respuesta de la pregunta en cuestión. Si tienes una petición especial de oración, déjamela en los comentarios y con todo el gusto voy a orar por ti. Escribir es tu fuerza. Mira que aquí, aunque ustedes no lo alcancen a ver muy bien o quizás sí, tenemos un niño que está encima de un león. Esto nos habla acerca del dominio de la razón sobre la fuerza y el escribir también tiene que ver parte de la razón. Siento que para poder hacer catarsis de una situación en la cual podrías terminar actuando de manera impulsiva o instintiva como este león, es importantísimo que escribas, que canalices las ideas. Siento que quizá te estés reprimiendo de decir muchas cosas, te estés aguantando quizá por evitar problemas, por no llevar situaciones más al extremo. Pero veo que a algunos de ustedes esta situación podría estarles como enfermando, incluso a nivel físico, mental, emocional y espiritual. Tienes que hacer catarsis en estos días, tienes que liberarte, estás muy reprimido y eso es lo que te tiene enfermo o enferma. Mira que de hecho al lado te dice la salud florece en el valiente y nuevamente tenemos este león. Definitivamente a algunos de ustedes el aguantar tanto les tiene enfermos, les tiene bajas las defensas, algunos con tos, con gripa. Y es todo aquello que se queda acumulado en su garganta que usted no dice, lo que le tiene quizá allí con síntomas que a pesar de todo no mejoran, ¿sí? Sin embargo, yo decreto una palabra de sanación para tu vida y tú también decrétalo escribiendo gracias universo en los comentarios. Tu último mensaje te dice cuida tu equilibrio mental. Mira que todo nos habla acerca de salud, todo nos está dirigiendo al hecho de que hay situaciones a tu alrededor que quizás son lo suficientemente estresantes como para estar generándote alteraciones en todas las áreas de tu vida. Te siento un poco desgastado, Leo, y creo que es momento de empezar a asumir las cosas desde una perspectiva más responsable con tu salud. Ya entiendo por qué me dice que debes empoderarte para que algo fluya. Vamos a ver ahora la respuesta a la pregunta en cuestión. Estas son iniciales importantes estos días en el amor. Tenemos la letra H, la letra Z, la letra E, la M y la B. Recuerden que esas pueden ser iniciales del nombre, del apellido o de la forma como le dicen a esa persona especial. Veamos qué mensaje hay de parte del oráculo para todos ustedes.
Y los invito a suscribirse, activar la campanita para que participen por premios. El ángel Cupido. El amor tocará tu puerta, pero tendrás que elegir entre dos personas para un resultado próspero. Entonces creo que en los próximos días vas a estarte enfrentando a una situación en la cual pues vas a tener que tomar una decisión importante. Es probable que regrese alguien de tu pasado que en su debido momento significó mucho para ti, con quien las cosas no se dieron, pero que ahora, justo ahora, cuando estás con alguien más, vuelva a aparecer, y esto podría traerte un poquito de confusión. Puede ser que esto ya esté sucediendo y pues nada, veamos qué tiene para decirte esta persona especial. Recuerda que esta lectura aplica si es tu crush, tu novio, tu esposo, tu amante, tu ex, si están juntos o separados o en contacto cero. ¿Qué tiene para decirte respecto a lo que siente, a lo que piensa, a lo que quiere y a lo que espera de ti? Ok. Bueno. Veo que algunos de ustedes están saliendo con personas de signo tierra, puede ser Capricornio, Virgo, Tauro. También encontramos acá Aries y Escorpio, ¿sí? Entonces son signos importantes. ¿Qué nos quiere decir respecto a sus sentimientos? Bueno, yo veo que esa persona está empezando a darse cuenta de que tú poco a poco, de manera progresiva, con pequeños detalles, con atenciones, te fuiste ganando un espacio en el corazón o en la vida de esta persona. Quizás hasta de una manera imperceptible, ¿sí? Porque tenemos la carta del labrador y me dice que tú poco a poco fuiste sembrando esas semillitas en el corazón. Semillas que a este momento comienzan a dar frutos, que comienzan a manifestarse, a expresarse. Y toda esta situación nos ha llevado a que esta persona en sus sentimientos ahora sienta demasiado por ti. Veo que es una persona que está meditando, sí. Recuerden que esta carta del apóstol también nos habla acerca de eso, de ese proceso de introspección. Sobre todo lo grande que estás sintiendo ahora. Yo veo mucho amor en esta lectura para ti. Veo que realmente esta persona te piensa y que los sentimientos cada día son más firmes, más sólidos. Esto quiere decirte acerca de sus sentimientos, que es nuestro propósito el día de hoy en esta lectura. ¿Por qué te digo que son más firmes y más estables? Porque tenemos un signo tierra aquí representado, ¿sí? Y esto siempre me va a hablar acerca de esto, de cosas que ya están firmes, ¿sí? Cosas inamovibles, sentimientos que pueden enfrentarse a lo que sea. Y es precisamente de esto, de lo que esta persona quisiera hablarte si te hablara sobre sus pensamientos. Mira que en sus pensamientos tenemos estas dos cartas, la rivalidad y la purificación. Pensamientos que en este momento son tan fuertes hacia ti y son tan determinados. O sea, esta persona tiene tan claro que quiere estar contigo, que es capaz de rivalizar, de enfrentarse a lo que sea y de sacar o purificar cualquier obstáculo que haya o que se esté interponiendo entre ustedes dos para poder estar contigo. Yo veo a esta persona con una energía súper decidida. Yo veo que si habían situaciones que estaban impidiendo que ustedes dos pudieran estar juntos y dependen de esa persona, en los próximos días va a tomar decisiones súper fuertes, súper determinantes para estar bien contigo. Siento que hay personas que se oponen a esta relación, a este vínculo, ¿sí? Siento que tu persona especial quizá en determinado momento fue como que te dejó solo o sola en esta batalla
contra esas personas, o al menos así lo has percibido tú, así te has sentido. Pero quiero que sepas que en estos días esa persona va a tomar como un cambio de posición y se va a acercar a ti diciéndote, oye, no estás solo, no estás sola, estás aquí conmigo, ¿sí? Y vamos a luchar frente a lo que sea. Tenemos la carta del ermitaño, que en este momento me dice que me habla más que todo de prudencia y de madurez, ¿sí? Recuerden que es el mismo anciano en otros tarots y que me está diciendo que esta persona quiere actuar con mucha prudencia, con mucha cautela, como te digo, para poderse enfrentar a cualquier obstáculo que esté frente a ustedes. Veo que hay personas que tienen que resolver situaciones legales. Puede ser separaciones, pueden ser situaciones laborales que afectan que ustedes dos puedan estar juntos. Sí, más que todo situaciones legales o acuerdos con terceros para que salgan del camino. Y esto se va a dar de manera favorable. Sin embargo, la carta de la luna me dice que no te fíes de gente que tenga que ver con tu persona especial y que tu intuición te dice respecto a estas personas que la verdad no son sinceras o leales hacia ti. Veo que hay gente cercana a tu persona especial que probablemente te sonría de frente, pero por detrás la cosa quizá no sea tan así. Vamos a clarificar un poquito esta lectura. Yo veo que en los próximos días podría haber como una especie de contienda, de pelea, de discusión, porque tu persona especial va a poner a gente en raya. Y de hecho esta gente normalmente está acostumbrada a que tu persona especial haga lo que ellos quieren. Pero ahora esto les va a tomar por sorpresa el hecho de que te ponga a ti y la relación de ustedes dos como prioridad antes que la relación que tiene con ellos, con todos estos terceros. Y estas personas definitivamente pues no lo hacen es por envidia y por egoísmo. Bueno, muchas gracias por escucharnos. Recuerden cumplir todos los requisitos para participar en el sorteo, que son suscribirse, activar la campanita, darle like al video, dejarme un comentario con un corazón y deben invitar a 2 amigos a suscribirse y activar la campanita en nuestro canal. Si ganan, pues se les va a pedir como el pantallazo de cuáles son sus 2 amigos que están suscritos, así que los invitamos a hacerlo. Bendiciones.